En general, este problema de transporte consiste en transportar un producto homogéneo desde un grupo de origen hasta un grupo de destino de manera que se satisfagan las demandas y se distribuyan las disponibilidades a menor costo. Este problema posee restricciones e igualdades, su nivel de complejidad en el cómputo resulta alto, sobre todo cuando M y N son grandes. Por eso el método simple se le han hecho algunas modificaciones para tratar los mismos. ¿Cuáles son esas modificaciones? ¿Qué adaptaciones se introducen en el método simple para este caso particular usando este método de distribución modificada, MODI? 1. Se asignan variables duales U sub I a los M orígenes y V sub J a los N destinos. Como segundo, el criterio de salida en el simple es el mínimo de los X sub BI sobre los P sub IK para los P sub IK mayor que 0. Pero, como los coeficientes de las variables en el modelo son 1, el valor de la variable que entra es el mismo que el valor de la variable que sale. El algoritmo simple tiene como criterio de parada para un problema de mínimo los ZJ menos CJ menor o igual que 0 para todo J. La modificación que se hace en transporte se hace Z igual a U sub I más V sub J y el criterio de parada es U sub I más V sub J menos C sub J menor o igual que 0. El criterio de entrada en el simple es el máximo de los ZJ menos CJ mayor que 0. El criterio de parada en el modelo de transporte es el máximo de los U sub I más V sub J menos C sub J menor que 0. El algoritmo para este tipo de problemas se resume en el siguiente esquema. El esquema se ha dividido en dos partes: qué hacer y cómo hacerlo. Paso 1. ¿Qué hacer? Determinar una solución básica factible inicial. ¿Cómo se hace? Usando uno de los métodos, esquina noroeste y su variante, costo mínimo por fila, columna y la matriz. Paso 2. Formar el sistema de ecuaciones lineales U sub I más V sub J igual a C sub J para las variables básicas y hallar su solución. ¿Cómo se hace esa solución? Se asigna valor 0 a la variable dual que tenga más variables básicas en filas o columnas y hallar las restantes variables. Paso 3. Verificar si se cumple el criterio de parada U sub I más V sub J menos C sub J menor o igual que 0 para las variables no básicas. Se cumple el criterio de parada, sí, finaliza el cómputo, se llegó al último. No, se determina el vector que entra, determinando el máximo de los U sub I más V sub J menos C sub J mayor que 0. Determinar el vector que sale. ¿Cómo se hace? Asignar el valor cita a la casilla del vector que entra y siguiendo la trayectoria más menos por las variables básicas, determinar el valor de cita como el mayor valor que no hace negativa ninguna variable. Con ese valor de cita se sustituye y se obtiene la nueva tabla y se pasa al paso 2. Veamos un ejemplo. Allá la solución óptima al siguiente problema de transporte, cuya tabla aparece a continuación. Se tienen 3 orígenes, 4 destinos. Las ofertas, las demandas y los costos de transportación. Al aplicar el método de costo mínimo por columna, la primera columna, el menor costo corresponde a 3, se hace asignación hallando el mínimo entre 20 y 40, se agota el destino 1 y quedan 20 unidades en el origen 1. Se pasa a la siguiente columna, en el menor costo es 2, se halla el mínimo entre 60 y 30 y se sigue el mismo procedimiento explicado en el video anterior. La función objetivo alcanza el valor de 610. Se forma el sistema de ecuaciones lineales para las 6 variables básicas. Se hace U sub 3 igual 0, ya que la tercera fila tiene 3 variables básicas, que es con la segunda columna que más tiene, y tenemos el siguiente resultado. Calculando U sub I más V sub J menos U sub J para las variables no básicas, se tiene que la fila 3, columna 1, va positivo. Eso indica que no se cumple el criterio de parada, por tanto entra la variable que sub 3, 1, se introduce cita en ese escaque 3, 1 y se determina la trayectoria más menos, así como el valor de cita. Se asigna cita en la casilla X sub 3, 1 y en esa fila 3 hay que restar cita donde haya variables básicas. Se resta cita en la columna 2 y en esa misma columna hay que sumar citas. Y en la misma fila 1 hay que restar citas para que cierre el ciclo. Y de inmediato se observa que el mayor valor que asume cita para que no haga negativa ninguna variable es 10. Por tanto, con ese valor de cita se obtiene la nueva solución. Al sustituir cita
Por su valor 10 se obtiene la nueva solución correspondiente a la iteración 1 en la tabla 1. Y observe que se cumple el criterio de que debe haber 6 variables básicas, m más n menos 1 igual al número de variables básicas. El valor de la función activa es 580, disminuyó respecto al anterior, se forma nuevamente el sistema de ecuaciones lineales para las variables básicas, se hace u sub 3 igual 0, se resuelve el sistema y se obtienen los nuevos valores para u sub i y v sub j. Calculando u sub i más v sub j menos eso y j para las variables no básicas, se obtienen los siguientes resultados. Se observa que u sub i más en v sub j menos e sub i j es menor o igual que 0. Por tanto, estamos en presencia de la solución óptima y el costo total mínimo es z asterisco igual a 580, es decir, ese es el valor óptimo de la función objetivo. Y la red de transportación óptima es la siguiente. Se transportan desde el origen 1 10 unidades al destino 1 y 30 al destino 2. Del origen 2 se transportan 30 unidades al destino 2. Del origen 3 se transportan 10 unidades al destino 1, 30 al destino 3 y 10 al destino 4. Si la oferta es mayor que la demanda, o sea, la suma de los A sub I mayor que la suma de los B sub J, en este caso se crea un destino ficticio asumiendo que la demanda es igual a la diferencia entre la oferta y la demanda. También en este caso el costo de transportación de cualquier origen al destino ficticio es cero. Si en la solución óptima aparece con nivel positivo una actividad de origen al destino ficticio, esto significa que estas unidades se dejan de complementar la oferta en el origen. Este coeficiente se supone un número muy grande, tan grande como se quiera. Si asumimos que el costo unitario de transportación desde un origen I a un destino J es W, entonces esta actividad es antieconómica y por tanto aparecerá con nivel 0 en la solución óptima. Este coeficiente se usa cuando no se quiere que haya vinculación entre un origen y un destino, cuando se quiere satisfacer plenamente la demanda o complementar la oferta, o con un cumplimiento parcial de la demanda. Ejemplo, construir la tabla de transporte en la siguiente situación. Existe una mercancía de la cual deberá ser transportada a los destinos, cuya demanda y costos se indican. El origen 1 tiene una oferta de 50, el origen 2 de 30, el destino 1 una demanda de 40, el destino 2 de 20 y el destino 3 de 35. Y ahí se muestran los costos de transportación. Se desea obtener una variante óptima del problema en que se consideren estas situaciones. Debe satisfacerse plenamente la demanda del destino 1, no se debe vincular el origen 2 con el destino 3. Para la tabla de transporte, primero se suma la oferta, que es 80, la demanda da 95, estamos en el caso oferta menor que la demanda, por tanto hay que crear un origen ficticio con oferta igual a la diferencia, en este caso es 15. Y los costos de esa fila son 0, salvo que existan restricciones. Se crea el origen ficticio o sub f con los coeficientes 0 en esa fila, pero como hay que satisfacer plenamente la demanda del destino 1, hay que situar un coeficiente grande en esa casilla. La oferta de ese origen es 15, que es la diferencia entre la oferta y la demanda. Por otro lado, como no se puede vincular el origen 2 con el destino 3, se sustituye el costo original por W. Para el siguiente problema de transporte, hay 3 destinos con demanda 80, 60 y 40, 2 orígenes con oferta 100 y 60 y la tabla de los costos. Se pide cumplir la tabla de transporte teniendo en cuenta las siguientes restricciones: satisfacer plenamente la demanda del destino 1, no enviar producto del origen 1 al destino 3,
hallar una solución básica factible inicial por el método de costo mínimo por fila, determinar la tabla de la iteración 1 y qué por ciento de la demanda del destino 2 se satisface con esa solución para la iteración 1. Para la solución se halla la suma de la oferta, que es 160, la suma de la demanda es 180, oferta menor que la demanda, crear un origen ficticio con oferta igual a la diferencia, que en este caso es 20. Y los costos de esa fila son 0, pero hay una restricción que es satisfacer plenamente la demanda del destino 1. Por tanto, en la fila 3 de origen ficticio y la columna 1 del destino 1, se cambia el costo por W. Como no hay más restricciones, permanecen igual los restantes costos y la tabla de transporte queda así. En la tabla aparece en la última fila el origen ficticio con oferta igual 20, el costo del destino 1 en ese origen ficticio W, porque hay que satisfacer plenamente la demanda, los demás costos se mantienen 0. Para hallar la solución inicial aplicando el método de costo mínimo por fila, se observa que el menor costo de la primera fila es 3. Por tanto, si halla el mínimo entre 100 y 40, que es 40, se satisface la demanda de 3 y quedan 60 en el origen 1. El próximo menor costo es 6. Se halla el mínimo entre 60 y 80, que es 60, se agota la disponibilidad del origen 1 y quedan 20 por cubrir en el destino 1. Se pasa a la fila 2. En la fila 2 el menor costo es 4. Se halla el mínimo entre 60 y 20. Se satisface el destino 1 y quedan 60 por distribuir en el origen 2. El próximo menor costo es 5, pero el destino 3 ya está cubierto y el próximo costo es 8. Se halla el mínimo entre 40 y 60, que es 40. Se agota el origen 2 y quedan 20 por cubrir en el destino 2. Se pasa al origen ficticio. El menor coste es 0 para el destino 2 y destino 3, pero el destino 3 ya está cubierto. Luego se asignan esas 20 al destino 2, quedando completa la asignación. Y la tabla queda de la siguiente forma. Se cumple la relación de que m más n menos 1 es igual al número de variables básicas, que es 5. La solución para esa iteración es x1 160, x1 340, x2 120, x2 220 y x sub f 220. Y el valor de la función objetivo 1040. Se forma el sistema de ecuaciones lineales para las variables básicas. Se resuelve haciendo un sub 1 igual 0. Se calcula el resto de las variables. Se verifica si se cumple el criterio de parada. Se observa que en la casilla 1, 2, el valor es positivo, por tanto no estamos en la óptima. Esa es la variable que entra. Se asigna el valor cita en esa casilla de la variable que entra. Como entra la variable x1, 2, se asigna cita en ese escaque, en esa casilla, se resta en la columna, se resta en la fila y se suma en la columna 1. El mayor valor que puede tomar cita que no hace negativo las variables es 40. Sustituyendo el valor de cita igual 40 se obtiene la nueva tabla. Se cumple que m más n menos 1 igual al número de variables básicas. La solución es x1 120, x1 240, x1 340, x2 140 y xf1 20. Y el valor de la función objetivo 760 disminuye respecto al anterior. Para esta iteración, que es la tabla 1, la demanda del destino 2 se satisface en un 50%, pues el valor de xf1 es 20 y es de un origen ficticio e indica la cantidad insatisfecha. En ocasiones, en los problemas de transporte ocurren situaciones que varían respecto a su concepción. Por ejemplo, por determinadas situaciones, un destino no puede recibir un producto directo de los orígenes y tiene que ser recepcionado por un destino para luego ser enviado a otro destino. O en sentido general, los destinos pueden recibir y enviar al igual que los orígenes. Este problema es más general que el de transporte, ya que en el de transporte los orígenes envían y los destinos reciben. En este caso, los orígenes envían y reciben, y los destinos reciben y envían. Este tipo de problema se denomina transporte con transbordo. Es más general y lo trataremos en el próximo video.